Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya nos honran con su audiencia. Damos la bienvenida y pedimos al Dios del cielo que sea derramándose hoy sobre nosotros a través de su Santo Espíritu y que la gloria de Dios sea llenando todos los espacios que aquí nosotros estamos representando. Padre que estás en gloria y majestad, te damos toda la honra, la gloria, el honor y la magnificencia y te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente a través de esta enseñanza sobre nuestras vidas y sobre nosotros en el día de hoy. Bendecidos y bendecimos a todos los hermanos que siempre nos saludan de algunas partes y hoy queremos retornar esos saludos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor les continúe bendiciendo por esa generosidad de ustedes. Hoy tenemos un tema precioso y vamos a estar compartiendo con ustedes en la noche de hoy, asociados en pactos con Dios, asociados en pactos con Dios. Y un pacto es la mayor forma de compromiso y unidad entre dos individuos. Cuando dos personas se ponen de acuerdo en algún asunto, un negocio, un pacto de no agresión entre países, entre naciones, pero Dios también es un Dios de pacto. En la Biblia lo entendemos como el hecho de que encadenarse juntos, el pacto tiene una definición como encadenarse juntos, estamos unidos, encadenados, como allí esposados uno con otro. Un ejemplo muy claro es el matrimonio. El matrimonio es un pacto, pero es más que un simple contrato. El matrimonio a veces lo hemos identificado como un contrato, pero el matrimonio es mucho más que un contrato. El matrimonio representa cosas muy importantes dentro de la vida de los pactos. El pacto está por encima de un contrato y desde tiempos muy lejanos, desde tiempos antiguos, se hacían diferentes pactos. Por ejemplo, en el pasado las personas intercambiaban espadas, de esa forma pactaban que si algún enemigo venía en contra de uno de los dos, terminaría enfrentándose a ambos, y era una forma de decir: mis brazos serán tus brazos, mi espada será tu espada. Como en el caso de David y Jonatán, en 1 Samuel 18, del 3 al 4, encontramos que ellos intercambiaron espada, intercambiaron capa, intercambiaron vestidos, y entonces estaban uniéndose en un pacto por siempre, y ellos habían hecho un pacto de hermandad, y de que esto simbolizaba que siempre estarían unidos para siempre. Otro ejemplo de pacto consistía en intercambiar sandalias, y significaba que estaban dispuestos a viajar tan lejos como fuera necesario para ayudar a sus amigos. En Ruth 4:7 dice que este pacto era muy frecuente, y sellaban en el pacto de la venta de algo, lo sellaban intercambiando sandalias. Lo puede conseguir en Ruth 4:7. Pero también el sacrificar animales tenía una connotación de otra forma de pacto, y las personas lo dividían en dos partes y caminaban en medio de las dos partes. Dividían el sacrificio en dos partes, lo dividían en dos partes, y entonces en medio de las dos partes caminaban las personas. Esto significaba que estaban convirtiéndose en uno solo. Era un compromiso para toda la vida. Así que nadie lo tomaba a la ligera. Los pactos eran muy respetados, los pactos eran algo sagrado, eran consagrados, los pactos eran consagrados a Dios. Entonces era muy importante y era la expresión más alta de compromiso. Y eso está como ley en Levítico 4:35. Oh, damos la gloria a Dios, porque sé que esta noche va a ser una noche de muchas bendiciones, una noche de gran bendición. Entonces, decíamos que la connotación de pacto
y los pactos simbolizaban la asociación con Dios. Cuando nosotros queríamos asociarnos a Dios, se realizaba entonces un pacto. Entonces, allí vamos a repetir un poquito lo que en la diapositiva, lo que veníamos explicando. Un pacto es la mayor forma de compromiso y unidad entre dos individuos. En la Biblia lo definían como el hecho de encadenarse uno a otro. Ya lo habíamos explicado. Y primera de Samuel, capítulo 18, versículo 3, no sabía que estaban allí en las diapositivas, narra entonces el evento del pacto que hizo David con Jonatán. E hicieron pacto Jonatán y David porque él amaba como a sí mismo. Y el versículo 4 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, ellos tenían una coraza hecha, talabarte era una coraza hecha de cuero. Pero esto simbolizaba, como dije antes, que podía contar con la fuerza, con la defensa, y que si venía un enemigo tenía que enfrentarse a los dos y no a uno solo. El otro era, decía que cuando había un negocio se quitaban, para sellar el negocio, se quitaban las sandalias. Y Ruth 4:7 dice: en esos días era costumbre en Israel, mire cómo dice la palabra, en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara al otro. Esto hacía válido la transacción de una manera pública. Entonces, así como cuando firmamos un contrato y lo llevamos a la notaría, pues simplemente públicamente lo que usted hacía era intercambiar la sandalia, y el negocio o el pacto que se había hecho se hacía efectivo y tenía una validez. Oh, gloria al Rey, qué hermoso. Y a mí me encanta cuando la palabra da una explicación tan sencilla pero tan contundente sobre los pactos. Entonces yo quiero que usted vaya entrándose la seriedad y lo que simbolizaban los pactos con Dios. Como decía, existen pactos entre hombres, existen pactos entre los seres humanos como el matrimonio, pero también existe pacto entre Dios y el hombre. No puede existir pacto entre el hombre y Dios, si no es entre Dios y el hombre, porque Dios tiene un carácter superior, y un pacto lo podría, como es encadenar, lo podríamos encadenar a la voluntad de los hombres, y no es así. Entonces, en el pacto con Dios es lo contrario, es Dios el que hace pacto con nosotros. Dicho esto, entonces vamos a continuar con las enseñanzas, y que tenga usted claro lo que simbolizan los pactos. Tenemos allí la siguiente diapositiva, y dice que existen varios tipos de pactos. El primer pacto que encontramos es el pacto con uno mismo. Tenemos un ejemplo muy claro en la vida de Job. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? O sea que Job había hecho un pacto de no estar viendo a las mujeres. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos ahora esa posibilidad de hacer esos pactos para que nuestros ojos no nos metieran en dificultades. Entonces Job hizo un pacto con él mismo diciendo: yo no voy a mirar ninguna otra virgen, solamente a mi esposa. Él hizo un pacto consigo mismo para no mirar a alguna mujer. Qué bueno sería, como dije antes, para nosotros hacer esos pactos con nosotros mismos, porque no nos meteríamos en problemas. El otro pacto es con los amigos. Se puede hacer un pacto entre amigos, y dice: aunque hoy en día las relaciones son superficiales, aún existen aquellas donde podemos ver este tipo de pacto. En Primera de Samuel vemos un ejemplo de esto entre Jonatán y David, que hicieron pacto, y David porque él amaba como a sí mismo. Lo acabamos de leer. Jonatán y David se amaban mutuamente, pero era un amor
fraterno, un amor de amigos. Han dicho que ellos todos eran homosexuales porque dice que amaban más que el amor de la mujer, ¿no? Era refiriéndose a hay varios tipos de amores. Un tipo de amor es el eros, que es de entre el hombre y la mujer, pero también un amor fraterno, entre amigos, entre hermanos, un amor muy filial entre dos amigos. Pero también existe el pacto entre esposos, y al inicio de un matrimonio se firma un contrato ante la sociedad. Cuando uno va a la notaría, lo que hace es firmar un contrato, pero también esto se legaliza delante de Dios. Y por lo general en las iglesias nosotros vemos la celebración preciosa de los matrimonios y lo invitan a usted como testigos. Y entonces ya esa persona ya no puede tener otra relación amorosa, porque ya ha hecho un pacto para siempre, hasta cuando la muerte los separe. Ese es el pacto del matrimonio. El matrimonio no se puede romper tan fácilmente, y otro día vamos a hablar sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre la separación. La Biblia habla de la separación, habla del divorcio y cuándo se presta para el divorcio y la separación. Decía entonces, pero en las iglesias se hace un pacto para toda la vida. Cuando allí la mujer y el hombre se declaran los votos, lo que se está haciendo es un pacto para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y dice Malaquías 2.14, ahí tenemos la cita. Malaquías 2.14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y tu mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que eso era un pacto matrimonial. La Biblia es clara y dice que el matrimonio es un pacto matrimonial. Y encontramos entonces que es el que queremos hablar esta noche, que es Jehová hace pacto con el hombre. Y le explicaba de que no es el hombre con Dios, porque entonces si Dios acepta el pacto del hombre con Dios, entonces es atado, es maniatado, o es esposado y es encadenado a este pacto. Entonces Dios tiene la libertad porque Él es superior y es Dios el que hace pacto con el hombre. Entonces Deuteronomio 5.2 dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Es claro que la Biblia dice que siempre Dios está haciendo pacto y Él es cumplidor de los pactos. Dios, cuando hace un pacto con el hombre, lo cumple. Sus palabras son hechas una realidad. Cuando hay pacto entre los hombres, usualmente las partes son iguales. Pero cuando es un pacto entre Dios y el hombre, las partes son diferentes. Los pactos de Dios son eternos. Los pactos entre los hombres a veces se violan, pero Dios no viola sus pactos. El pacto que Dios firma con el hombre es eterno. Él es fiel a lo que promete. Dios siempre es fiel. Por eso Él dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para retroceder. Dios no retrocede en las promesas y en los cumplimientos de los pactos. Él es fiel. En la Biblia entendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23:19. Oh, qué hermoso. Estás pendiente del pacto que Dios hará contigo esta noche, porque Dios hablará tu vida y esta noche vamos a recibir un pacto con Dios. Dios siempre ha tomado la iniciativa de hacer pacto con el hombre. Siempre la iniciativa la toma es Dios. A lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que Dios siempre ha tomado la iniciativa de hacer pacto con el hombre. Primero vemos el caso de Noé. Dice la palabra, yo creo que usted lo alcanza a ver ahí, Génesis capítulo 6. Oh, aleluya. Versículo 18, y luego vamos a Génesis 12 al 13. Dice Génesis capítulo 6, versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí
y la tierra. Mire, entonces ahí vemos que esto sigue vigente. El pacto del arco iris es una señal del pacto de Dios con todos los seres humanos, que Dios permite que el hombre no se destruya, ni Él está deseando la destrucción de los hombres. Es el hombre, por el hombre, que siempre está diciendo de que quiere la destrucción de los demás hombres. Por eso quiere hasta quitarle la vida y quiere buscar problemas constantemente. Pero Dios está interesado es que procedamos al arrepentimiento y que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. En Génesis vemos también cómo Dios hace pacto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18. Qué hermoso. Dios intentando entonces hacer pacto, tomando la iniciativa siempre de hacer pacto con el hombre. Damos la gloria a mi Rey poderoso. Y llegamos entonces, Dios es quien hace la obra. Dios es quien hace la obra. Es Él. Y vemos en Génesis 9:8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros descendientes de vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con toda ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y el versículo 11 dice: y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la tierra, toda la carne con aguas del diluvio, y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios entonces toma la iniciativa y es el que produce el pacto. Y en el caso de Noé, Dios hizo los planes. Él fue quien dio las instrucciones para la construcción del arca. Él trajo los animales. No fue el arca la que protegió a Noé, fue Dios, y fue Él quien suplió a su familia. Dios tuvo siempre cuidado de Noé. De la misma forma podemos confiar en su amor y en su misericordia para con nosotros. Por eso Jesucristo es el símbolo del arca de los últimos tiempos, y el Señor está diciendo: arrepiéntanse, tengan, así como Noé predicó durante 100 años, la iglesia viene todos estos años predicando: arrepiéntanse, porque pronto se va a cerrar la puerta del arca, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto, hermano. El Señor Jesucristo está a las puertas y llama, y Él se avecina. Estamos próximos al advenimiento del Señor. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Pero los pactos tienen unos logros en nosotros. El éxito del propósito del pacto no depende del hombre, depende de Dios. Y Él ya hizo lo que Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es. En la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, una de las palabras que dijo, el sermón de las 7 palabras, si usted se acuerda del sermón de las 7 palabras, una de las palabras del sermón de las 7 palabras es consumado es. Lo que estaba diciendo Jesús es que el pacto era, se hacía una realidad, estaba ya terminado y que se había logrado perfectamente. Simplemente el objetivo del pacto es que al final le demos toda la gloria y la honra al Señor, y usted sea beneficiario de este pacto, y que este pacto con Dios, y tú camines. Cuando tú le recibes a Jesús y son perdonados tus pecados, en tu vida diaria tú puedas caminar con el Señor. Él te dará la victoria a causa de caminar en su voluntad. El pacto nos da más
de lo que podemos lograr en nuestra fuerza y en nuestra inteligencia. Cuando tú recibes el pacto con el Señor, cuando tú recibes la sangre del nuevo pacto, el libro de Hebreos dice que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario es la sangre del nuevo pacto. Y cuando tú recibes el nuevo pacto, te da más de lo que tú puedes lograr con tu propia fuerza y con tu propia inteligencia, porque el pacto de Dios consumado es en nuestras vidas. En aquel tiempo estaban sin Cristo, dice la palabra, porque el pacto transforma nuestras actitudes delante de Dios. Y entonces dice Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos en el mundo, sin esperanza, sin Dios, y andábamos como la veleta, andábamos como la hoja seca. Así decía mi mamá: ustedes, la vida de ustedes, tengan cuidado, la vida de ustedes parece hoja seca llevada por doquier por el viento. Mi madre era una mujer muy sabia y tenía muchos dichos, tenía un dicho para cada cosa y nos hacía unas enseñanzas constantemente, y ella nos decía: tengan cuidado que sus vidas parecen hojas secas llevadas por doquier por el viento de aquí para allá. O también a veces decía: la vida de ustedes se parece a la tarabita. Yo no sabía qué era la tarabita. Un día de esto le explico qué es la tarabita. Ya pues, siendo ingeniero aprendí qué era la tarabita. Pero entonces, como decíamos, las actitudes son mejoradas a través del pacto delante de Dios. Dice: también hay quienes han hecho pacto con Dios, pero lo han roto. Salmo 78:10 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Rompieron el pacto que Dios tenía para ellos. Oh, alabamos y bendecimos el nombre poderoso de nuestro Rey. Qué bendición esta noche tiene la palabra del Señor, y espero que estés aprendiendo algo nuevo sobre el pacto. Y hemos querido no profundizar mucho porque sé que tenemos oyentes que quizás están comenzando su vida de cristiano, y a veces la profundidad de la palabra causa aburrimiento y no comprenden algunas cosas que queremos entender. Pero hemos tratado de ligar las dos cosas: el conocimiento, la profundidad de la palabra, pero con la suavidad de que una persona que nos esté escuchando por primera vez pueda entender. Entonces, los pactos con Dios traen beneficios. El pacto que Dios hace con el hombre trae beneficios. El primer beneficio que podemos disfrutar del pacto que hace Dios con el hombre es la paz. Dios trae la paz. Dice Ezequiel 37:26: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Es Dios el que está haciendo. Ponga atención, los pactos de Dios es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Entonces Dios dice ahí en Ezequiel 37:26: haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ese es Ezequiel 37:26. Nosotros podemos estar seguros y confiados de que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. No sé si usted ya ha comenzado a beneficiarse de los pactos de Dios, pero aún cosas hermosas, grandes y poderosas Dios ha preparado para los que le aman. Otra de las cosas es la liberación de la esclavitud. El pacto trae liberación de la esclavitud. Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque la palabra dice que Dios es como el marido para la viuda y el padre para el huérfano. Sin embargo, Israel desafió a Dios en el desierto y violaron los pactos que Dios había hecho con ellos. Pero el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas
y trae libertad a nuestros corazones. Cuando le abrimos la puerta, empieza a romper las cadenas en nuestras vidas y nos saca de esa tierra de esclavitud en la que andábamos. Entonces el Señor, Dios cumple su pacto de libertad en Jesucristo, y cuando nosotros le recibimos al Señor Jesucristo, nuestras vidas son libres. Y en la medida que usted va conociendo la palabra, va conociendo la verdad, la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero también el pacto trae salvación. Lucas 1, 71 al 75 dice de la siguiente manera. Vaya conmigo a su Biblia. Lucas capítulo 1, versículos 71 al 75, dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Este sería la traducción de la verdadera salvación. Dios quita de en medio de nosotros nuestros enemigos, los que nos amenazan. Todos los días nos están amenazando, todos los días tenemos amenazas, todos los días a veces hay persecución por simple hecho de ser pastores o de ser cristianos. No nos cansamos y a veces los golpes no los sentimos, pero viene el ánimo de Dios otra vez y dice: yo estoy contigo, yo voy a quitar en medio de ti tus enemigos, y entonces tú vas a poder estar en medio de mí en santidad y en justicia todos los días de tu vida. Dios vino a salvarnos de la muerte, del pecado, de las enfermedades y todo de aquello que ha querido causarnos esclavitud. El Señor Jesús trae salvación a nuestras vidas. Él fue a la cruz para salvarnos de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, y eso ya fue una realidad. Como veíamos antes, consumado fue la parte de las promesas de Dios para con nosotros. Pero el pacto de Dios con el hombre también trae perdón. Romanos 11:27 dice de la siguiente manera: y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El Señor quita el pecado en medio del hombre, en medio de la civilización, en medio de la humanidad, en medio de un mundo pecador. Dios se manifiesta y nos quita el pecado. Eso es perdón. La maravillosa manifestación de la misericordia de Dios es que nos perdona. Nosotros, siendo pecadores, estando lejos de Dios, Él nos acerca a través del sacrificio, a través de la confesión que nosotros recibimos al Señor Jesús. Con ese acto simple de fe, en ese momento se ejecuta plenamente el perdón sobre nuestras vidas. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:27. A veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido de parte de Dios desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Es tan fácil como abrir la Biblia y nos damos cuenta de lo grande que es su amor y su misericordia. El amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento. No hay entendimiento que pueda comprender por qué tan grande es el amor de Dios y por qué tan grande es la misericordia de Dios. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Deuteronomio 7:12. Aleluya. El Señor cumple con sus promesas y Él es cumplidor. Él es Dios de pacto que guarda los pactos perfectos y cumple sus promesas. La canción de Marcos Witt dice, ojalá usted la consiga, Dios de pacto. Él es ahí Marcos Witt narra lo que es el pacto de Dios con el hombre, y que Él es un Dios de pacto, un Dios que cumple promesas, que guarda en misericordia, en paz y en perdón nuestras vidas. Pero también el pacto de Dios con nosotros produce santificación. Aleluya. Marcos
capítulo 14, versículo 4 dice, y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos he derramado. Muchas personas se acercan a Dios, pero aún están con luchas y fuertes, y tratan de vencer con sus fuerzas las dificultades y las luchas, pero es la sangre de Cristo la que tiene el poder de santificarnos. No es con esfuerzo, no es con regaño, no es con presión, no es con cantaleta, es con la presencia del Espíritu Santo. La sangre de Cristo, que tiene esa sangre derramada en la cruz del Calvario, tiene un poder para perdonar el pecado y para santificarnos. Y dice, y les digo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos he derramado. Marcos 14, 24. Pero también el pacto nos capacita para hacer su voluntad. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 al 21. Él nos da la fuerza y la gracia para lograr cualquier cosa. El pacto incluye todo. Este pacto, en el pacto de Dios, está completo. Está integralmente toda la bendición, aleluya, de Dios con nosotros. Por eso Dios está esperando que usted se convierta a través de estos pactos en socios de Él. Dios está esperando que usted sea socio de Dios. Y esto es lo que busca el pacto. El pacto en realidad lo que busca es eso, que usted se convierta en colaborador de Dios. Dios desea que usted se convierta en su colaborador. Aleluya. Alabanzas al que vive y reina por los siglos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Dios desea y ha puesto a nuestra disposición toda esta serie de pactos, toda esta serie de promesas. El pacto, aunque encadena, también es promesa y es bendición. Dios ha puesto a nuestra disposición esta serie de pactos, estas promesas, y dice que nosotros somos ahora colaboradores de Dios y somos labranza de Él, pero también somos edificios donde Él va colocando todos los días. Por eso que el proceso de la santificación es un proceso diario donde Dios va colocando un ladrillito. Todos los días Él va adicionando un ladrillito nuevo. Y entonces la palabra de Dios dice que la participación activa del cristiano en proclamar el Evangelio es un importante eslabón de la cadena salvadora del hombre. El hombre perdió toda gracia y toda presencia de Dios por causa del pecado, pero ahora se recupera. En la predicación del Evangelio se recupera, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Por eso nuestra labor como creyente, como verdadero creyente, es seguir proclamando la libertad de las personas, es seguir proclamando la salvación. Pero eso no le da a usted ningún derecho a violar ninguna leyes, porque usted está bajo el poder de Dios y nosotros no podemos aceptar cualquier imposición de las violaciones de los derechos, ni de los derechos humanos, ni los derechos como personas, ni los derechos que tenemos adquiridos como seres humanos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir predicando el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios que trae salvación sobre los seres humanos. El Evangelio salvador debe ser proclamado y anunciado. El Evangelio es un tesoro que aún sigue transportado en vaso de barro. Segunda de Corintios 4:7. El Evangelio es un tesoro que aún sigue transportado en vaso de barro. Tenemos que seguir predicando, tenemos que transportar esta palabra, tenemos que llevar las buenas noticias por el mundo entero. Aleluya, gloria al Señor. Para el cristiano consiste de la importancia de esta labor, es gran honor de ser un colaborador de Dios.
en la obra de ir y predicar, la obra de ir y enseñar el evangelio, la obra de ir y rescatar al perdido de la fauce del enemigo, de la fauce del infierno. Es la labor del creyente que el evangelio se convierta en un verdadero tesoro y que nosotros, nuestra sociedad con Dios y el beneficiario de los pactos de Dios, nos tiene que impulsar a no quedarnos callados, sino a seguir llevando esta palabra de salvación a donde Dios nos lleve, a través, gracias al Señor, a través del YouTube, a través del Facebook, a través de todas estas redes sociales y estas plataformas que día a día Dios está poniendo a nuestra disposición. Estamos llegando a otros lugares y por eso usted también tiene que convertirse en socio multiplicador de estas verdades, y usted tiene que compartir estos links con otras personas, con otros familiares, para que no solo usted se beneficie y aprenda, sino que esta bendición, que estos pactos, que estas promesas de Dios se llegue a muchas personas y también les alcance la salvación. Es cierto que el apóstol Pablo dice que él y Apolos son colaboradores de Dios. Y dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. Pero también es cierto que hoy el cristiano fiel es colaborador de Dios en la predicación del evangelio. La predicación del evangelio es un trabajo muy serio que requiere preparación seria. Algunas personas se lanzan y gloria a Dios por ese espíritu pero nosotros tenemos que tener una capacitación. Nosotros tenemos que saber llevar el mensaje del Señor. A veces el mensaje es llevado erróneamente, damos señales equivocadas y las personas no logran entender que el propósito de Dios es que se conviertan, es que dejen de su vida pecadora y que no le hagan males a nadie, ni al vecino ni a nadie. Entonces Dios lo que está buscando es que nosotros nos preparemos cada día mejor. Yo alabo la voluntad de ciertas personas que se atreven a decir que son evangelistas y que van y que son misioneros y que van por muchos lugares, pero les falta mucha preparación en lo que dicen, y entonces el mensaje no llega, no es claro y no cumple el objetivo para el cual Dios lo está enviando. Sería bueno entonces que nos preparemos, porque esto es algo serio, que es la predicación de la palabra, y Dios está esperanzado de que usted tome la iniciativa y que se vuelva un socio activo de la voluntad de Dios. Y dice, Dios está trabajando codo a codo con todos nosotros en el propósito de proclamar el mensaje de salvación a los perdidos. Pues Él nos mueve y mueve el mismo interés que hubo en Cristo cuando Jesús vino a la tierra. ¿Vino a qué? A buscar y a salvar los que se habían perdido. En ese propósito de Dios también lo involucra, hay un influjo de Dios sobre el corazón del creyente y lo motiva a que se sienta dolores de parto, como dice Pablo, hasta que Jesús sea generado, sea engendrado en los corazones de las personas que se pierden. Ese es el motivo que mueve a todo cristiano a predicar el evangelio como fiel colaborador de Dios en la iglesia de Jesucristo en estos tiempos modernos, en estos tiempos difíciles. Pero Dios está utilizando todas las herramientas necesarias para que muchas personas puedan llegar a conocer de la salvación y procedan al arrepentimiento. Dios lo está necesitando, hermano. Dios cuenta con nosotros. Alabado sea el Rey. Dios te necesita. Dios está buscando a esos colaboradores que se unan al Señor para anunciar la palabra de Dios. Oh, gloria al Rey, qué bueno. Así como el gobierno hace pacto por el crecimiento económico y por la generación de empleo, allí en la diapositiva estamos viendo que el cuerpo ministerial, el cuerpo de gobierno gubernamental de Colombia, hizo un pacto de crecimiento económico y de generación de empleo. Dios está interesado
y quiere contar contigo. Dios en estos tiempos quiere contar contigo. Que usted tome el peso de este privilegio de ser colaborador de Dios en la obra de predicar el Evangelio. Y Él está diciendo, hombre, tú que me escuchas esta noche, yo quiero contar contigo para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Primera de Pedro 2:9. Está diciendo, conviértete en columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Para que glorifiques mi nombre. Primera de Pedro 2:11. En este texto Pedro nos dice que Dios visita a su provincia, visita su casa, su departamento, su estado. No sé en qué país me esté viendo que esté dividido por estado, por municipio, por corregimiento. Allí donde usted habita, el Señor está interesado de llegar a los inconversos, usando el buen ejemplo de la conducta diaria del cristiano para salvar a los perdidos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Por esta razón, la conducta del cristiano debe ser un adorno de la doctrina del Señor. Tito 2:10. Hermano, en lugar donde usted vive, póngame atención, allí en ese donde Dios lo ha puesto, usted es importantísimo socio de Dios para que la palabra del Señor pueda correr y ser glorificado. Aleluya. Dios está esperando que usted se convierta en ese socio activo para que muchas personas procedan al arrepentimiento y procedan a recibir estas promesas y que se conviertan en gran bendición. Dios está interesado en que usted se asocie hoy, es que ha escuchado claramente esta enseñanza, y que aproveche estos pactos para asociarse con Dios, para verdaderamente llevar la palabra por doquier. La palabra que Dios está interesado de que muchas personas que no lo han conocido, y cómo dice, y cómo se conocerán si nadie le ha mostrado a Dios, y cómo se arrepentirán si no le han mostrado el plan de Dios. Y a veces le hemos equivocado el discurso y queremos mandar a todos los seres humanos para el infierno. Pero Dios está interesado que en vez de que usted mande a los seres humanos para el infierno, quiere que mande a los seres humanos para el cielo, y para que las personas procedan al arrepentimiento y comiencen a disfrutar de todos estos pactos, de todas estas bendiciones que Dios ha puesto para nosotros. ¿Está usted consciente del servicio que Dios espera de usted? Qué interesante esta pregunta. Pregúntese si usted es consciente de cuál es el servicio que Dios quiere que usted le preste a Él, a la humanidad y al mundo entero y a la iglesia. No se trata de religión. Nosotros hemos cambiado el discurso y entonces hemos hablado de religión. ¿Está usted colaborando con Dios en la propagación del Evangelio? Ciertamente, sinceramente, hágase un examen allí si usted es un colaborador de Dios en la propagación del Evangelio. Detrás de la sonrisa amable de nuestros amigos y vecinos hay un alma que debe salvarse. Usted sabe que hay gente que le saluda, que le sonríe, pues aproveche. Esa es un alma que Dios le está poniendo al frente de usted para que usted también tome la decisión de salvar esa alma. Le hablaremos del Evangelio a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Dios desea que usted haga un pacto con Él hoy y diga: yo tomo esa promesa que usted me ha hecho hoy, Señor, a través de la enseñanza de los pactos, y te pido, Dios del cielo, que me ayudes y que hoy me comprometo delante de ti a predicarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y por doquier voy a predicar tu palabra cada día más. El proceso del pacto es iniciado, establecido y confirmado y cumplido por Dios mismo. La respuesta del hombre es creer en la promesa y obedecer las condiciones que Dios está esperando que nosotros las cumplamos. Por esa razón, los pactos entre Dios y el hombre son desiguales. Decíamos que eran pactos desiguales.
porque Él hizo todo y lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Lo único que Dios está pidiendo es que tú te rindas a Él, que tú rindas tu corazón a Él. Los cristianos vivimos en una relación de pacto y sociedad eterna con Dios. Dios es la fuente, la guía, el objetivo de nuestro caminar diario. El pacto más grande que se ha hecho es el que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es el pacto de sangre, es un nuevo pacto, y este pacto tiene característica eterna, así lo dice la palabra de Dios. Y nosotros descansamos en Jesucristo, que Él ganó para nosotros a través de su pacto con el Padre toda nuestra paz, nuestra sanidad y nuestra bendición. Aleluya. Vemos este corto video y nos volvemos a ver en unos instantes para la oración final. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funcionan. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo: escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. Y el último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio.
Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Oh Dios del cielo, te damos gracias por esta noche tan preciosa, por este mensaje. Y te pedimos, Señor, que tú nos hagas tomar conciencia del verdadero servicio que tú estás esperando que nosotros prestemos a la iglesia, a la sociedad, a la humanidad, a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Oh Dios del cielo, convierte a cada creyente, convierte a cada persona que ha escuchado este testimonio, que ha escuchado esta palabra en esta noche, como verdadero socio tuyo para la expansión del evangelio, Dios del cielo. Quita todos los obstáculos, quita todo lo que quiera oponerse a que nosotros y la iglesia se levante como un solo hombre en la evangelización masiva del mundo entero, y que muchas personas conozcan de tu verdad y procedan al arrepentimiento y que se arrepientan de su mal camino, y que este evangelio sea predicado en el mundo entero a todas las naciones, a todas las personas, para que pueda venir el fin y para que tú regreses nuevamente. De lo contrario, tardaremos cada día más tu segunda venida. Dios del cielo, conviértenos y haznos socios para ganarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Oh Señor, hay muchas almas que se pierden, que han muerto porque no han tenido la oportunidad de arrepentirse, y de que alguien dadivoso como la iglesia, alguien amoroso y generoso como has levantado a este cuerpo ministerial que se llama iglesia, y nosotros nos comprometemos esta noche, Dios del cielo, a que seremos socio tuyo para la expansión del evangelio por doquier, donde haya un alma triste, donde haya un alma necesitada, donde haya alguien enfermo, donde haya alguien cautivo. Llévanos hasta allí para predicar tu santa palabra, tu bendita palabra, y que la gloria de Dios sea manifiesta sobre todos ustedes. Así que, amado amigo, usted que nos ve por primera vez, comience a disfrutar a partir de esta noche de estos pactos, de estas bendiciones, de estas promesas maravillosas. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Nada, porque Dios lo hizo todo. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todos sus pecados fueran borrados. Usted lo único que tiene que decir es: Señor Jesús, yo me acojo al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, borra todas mis transgresiones, anota mi nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte, y envía tu Santo Espíritu que haga morada en mí, para yo ser también un socio activo de tu palabra, de tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo ha hecho así, amigo, hermano, querido amigo que ha hecho esta oración en esta noche, te pido que nos informes que tú hiciste esta oración esta noche, como muchos lo han hecho, como muchas personas han hecho día a día, van haciendo la oración y me llaman, y entonces, o nos llaman. Hay personas aquí en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube, allí suscríbete a nuestro canal. Estamos pidiendo 200 suscriptores y vamos a hacer una fiesta donde vamos a entregar una serie de libros. Ahí también tenemos ya un grupo en Telegram
Así que día a día vamos usando estas plataformas. Cada vez Dios nos va dando la sabiduría para ir aprendiendo de estas plataformas y poder llegar a muchas más personas. Si usted quiere hacerse socio de Dios y del Señor y en la expansión del Evangelio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y que estos 200 suscriptores sean una realidad muy pronto. Compartir este link con sus familiares y con sus amigos. Aquella persona que tenga un WhatsApp, que tenga un teléfono inteligente o un teléfono común y corriente, usted envíele y que esta información y que cada día nos vamos expandiendo y que la gloria de Dios sea llenando a toda la tierra. Amén. Así como dice la Biblia, que así como el agua llena el mar, nosotros tenemos que llenar toda esta tierra de la paz y de la bendición del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que, como siempre, nos despedimos. Le manda un saludo a su pastora, que los quiere un montón, la pastora Marta Marín, y este es su servidor, el pastor Elvis Manota, quien le dice: hasta pronto. Nos vemos muy pronto en otra enseñanza y gracias por conectarse. Y ahí están ya todas las redes que estamos perteneciendo, ya las redes sociales también. Ya estamos entrando a la tecnología y usted se puede comunicar con nosotros. Hasta pronto.